Lorena, un placer estar charlando con vos. Somos conocidas de un lugar muy, muy, muy lindo como fue el desierto de Atacama. Allí nos encontramos por primera vez. Después te tuvimos en nuestra casa. Bueno, y conocimos una persona tan linda que la queremos compartir con nuestra audiencia, porque realmente uno va a través de los caminos encontrando gente que, que nos gusta que aquello que charlamos en una mesa de café, compartirlo con la audiencia. Hoy casualmente recibí un mensaje del litoral de Argentina, que a veces nosotros no tenemos la posibilidad de estar en vivo allá, y nos decía: gracias por hacernos conocer gente tan interesante. Y a mí eso me llena de placer, porque realmente si no fuera por este medio que tenemos, ahora el Zoom, habría gente que es invisible a los grandes medios nacionales, ¿no? Y ese es el caso tuyo, Lorena, porque a mí me gustaría hacer un poco de historia. Vos estás en Miami en este momento, te vemos ahí muy despojada de ropa, te envidiamos totalmente, sanamente. Pero a mí me gustaría que me contaras un poquito de tu infancia, dónde naciste, cómo fueron tus primeros años de vida, para que la gente se vaya enterando de a poco todo este historial tuyo tan interesante. Bueno, hola, ¿cómo andan todos? Eh, Mi nombre es Lorena, yo nací en Ensenada, provincia de Buenos Aires, eh, en el año 1975, con unos padres muy trabajadores, laburadores toda la vida, en una casa humilde, ¿no? Y bueno, con un hermano. Soy la más chica de la familia, ¿no? Y bueno, ahí en Ensenada transcurrió toda mi historia hasta que me vine acá. Y bueno, lo más significante, ¿no? Una infancia muy, muy tranquila. Siempre fui una niña muy rebelde, según mis padres. y, y bueno, eh, recuerdo que siempre fui una niña muy solitaria. Me costaba mucho adaptarme a, a lo que es el medio en donde tenía que ir adaptándome, ¿no? En el colegio, en el jardín. Siempre fui una chica muy introvertida desde chiquitita. Y bueno, nada, me pasaron cosas muy significativas desde que era chiquita. Eh, Recuerdo que yo vivía en una casa de chapa, enfrente de un colegio del Don Bosco, y bueno, yo era muy chiquitita. Tengo vagos, recuerdos muy vagos, pero lo que sí recuerdo es que había cruzado yo la calle, en este colegio había una iglesia, y bueno, ese día creo que era el día de la Virgen de la Merced. Entonces, bueno, estaban todos ahí haciendo las flores bueno, para la Virgen. Y yo, muy rebelde, de chiquitita, cruzo la calle y me voy. Y me quedo enfrente de la Virgen. Me quedé ahí bastante tiempo. Bueno, mi mamá empezó a buscarme, no me encontraba. Bueno, y me encontraron. Mi mamá le pregunta una vez si era, ¿no vieron una nena chiquita? Así que, sí, una nena así, está dentro de la iglesia, rezándole a la Virgen. Y bueno, y cuando entra me ve mi mamá ahí. Bueno, imagínense que en ese momento mi mamá me agarró, me retó. Bueno, eso fue el principio de lo que yo siempre digo, el contacto con la parte espiritual. ¿Qué edad tendrías, Lore, más o menos, para Y situarnos? aproximadamente tenía entre 4 o 5 años. Muy chiquita, muy chiquita. Era No, muy... no ibas a la escuela todavía. No, ¿Y tus no, papás no profesaban ninguna religión? no, Ujú. nada, O sea nada. que a vos te llamó como ir a ver la Virgen, por decir. Sí, no sé por qué, bueno, pero fue ahí como un llamado, ¿no? Ujú. Porque después de eso, nosotros nos mudamos
ahí cerca de mi casa, en donde fue mi actual casa, en donde yo tuve a mis hijos. Y yo tenía aproximadamente 6 años y me acuerdo de que, bueno, en ese momento se usaban las estufas a querosén. Bueno, y recuerdo que, bueno, era una noche fría y mi mamá me lleva la estufa al cuarto, ¿no? Para calentarnos. Yo dormía estaba mi tía, o sea, la tía de mi mamá que vivía con nosotros, mi hermano y yo. Y bueno, y mi mamá quería sacar la estufa y mi tía le dice, no, ¿por qué no la dejas? Me dice, bueno, no te duermas porque están los chicos y para que no pase nada. Ok, bueno, mi tía se quedó dormida. Entonces, por lo que me cuentan, lo que me contaba mi mamá y mi papá, que ellos se levantaron y mi tía, perdón, se levantó y fue a despertar a mi mamá y papá y dijo, la nena, la nena. Cuando me van a buscar, yo estaba en otro plano, diríamos, ¿no? Entonces, lo que yo recuerdo es No que... hubo incendio, Lorena, sino No, los no, gases no, que no, sino, despedían. claro, Claro, el el monóxido ese que monóxido, larga, que es tan sí, que larga, peligroso. que es tan peligroso. Claro, imagínate que era un cuartito chiquito, éramos 3. Claro. Sale mi tía, sale mi hermano y yo nunca me levanté. Entonces, lo que ellos me cuentan es que me llevan a un hall de la casa, en donde, bueno, me empiezan a hacer respiración, boca a boca, llaman a una ambulancia, pero yo veo que me empiezo a elevar. En ese entonces, yo recuerdo de que veía todo desde arriba, ¿no? Cómo todos se movían, mi mamá y mi tía que lloraban en la cocina, y yo les quería hablar y nunca como que nunca llegaba, ¿no? Para decirle que yo estaba ahí, que no Claro. lloren. Bueno, Qué eh, fuerte, ¿eh? sí, sí, fue fuerte. La verdad que es muy fuerte. Y bueno, nada, recuerdo eso. Recuerdo que hubo un lapso de tiempo en donde yo empecé a ver todo blanco, 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 blanco. Escuché unas voces que algo me dijeron. Que no eran de tu familia. No, no, no eran de mi familia. No. Eh, y automáticamente vuelvo al cuerpo. Siento el sacudón, como si fuese como algo que retumba en mi cuerpo físico, y recuerdo que me largué a llorar en ese momento, cuando volví. Bueno, y a partir de ahí empezó toda mi historia. Eras muy chiquita en ese momento, o sea que a partir de ahí habrás tenido unos años como de que no te pasaran muchas cosas, o sí enseguida empezaron a pasarte cosas. Sentía yo cosas, Ajá. pero bueno, como era muy chiquita, siempre como que tenía miedo de decirle a mi papá y a mi mamá, ¿no? Imagínate que ellos nunca creyeron en nada, ellos trabajaban todo el día, yo fui criada por esa famosa tía. De hecho, Eh, esta experiencia de haber estado vos, sentirte fuera de tu cuerpo y de haber visto eso blanco, ¿se lo pudiste transmitir a alguien ahí en ese momento? no, No. no. Recién con el tiempo, aproximadamente a los 15 años, yo le pude decir a mi mamá y a mi papá lo que había sucedido. Y lo tenías como muy nítido, no se te borró ese recuerdo. No, no se me borró. No se me borró para nada. ¿Y esas voces que escuchabas, qué sentido tenían para vos? ¿Tenían sentido lo que te decían? Eh, ellos me dijeron que yo tenía que volver acá, a la Tierra, pero que tenía que volver con una misión. Entonces, la misión era esto de contactar a la gente, de ayudar a la gente, ¿no?
por medio de la sanación. Pero bueno, eso lo pude entender más cuando era grande, ¿no? Porque sí, por ejemplo, a los 15 años, me acuerdo de que yo veía cosas, y bueno, y a los 15 años yo le conté a mi mamá y a mi papá, y ellos se pensaban de que yo tenía algo malo. Y me acuerdo que me llevaron a una iglesia en La Plata, donde estaba el padre Mancuso, eh, para ver si yo tenía algo. Y él, recuerdo que él le había dicho que no, que esta nena tiene un tercer ojo desarrollado, un sexto sentido. Y bueno, nada, y recuerdo que yo jugaba, como que hacía como telepatía con los animales, bueno, movía como cosas, entonces, bueno, pero yo lo tomaba como una diversión, ¿no? ¿Y vos lo hacías Porque estando sola o había algún amigo, algún familiar que podía ver eso? no, yo lo hacía sola hasta que empezaron a venir unas amigas en ese momento a mi casa que se quedaban a dormir. Entonces yo les decía, miren, ¿escuchan el perro que está ladrando? Bueno, yo ahora lo voy a hacer callar. Y lo hacía callar. Y las chicas me acuerdo que me miraban y se morían de miedo, como que decían, wow, no lo puedo creer. ¿Y se asustaban? Y se asustaban, sí, Claro, se me asustaban. imagino. Esas cosas asustan a veces, ¿no? Y más al que Sí. no está preparado. Y Ujú. después de eso, esa misión de sanación, ¿cómo la encarrilaste? Bueno, después llegó mi adolescencia, en la cual fui muy rebelde y es como que adormecí todo eso, ¿no? Ujú. Porque bueno, nada, como te decía, era como una chica rebelde y bueno, y estaba en otra frecuencia. Pero después de todo eso, de todo ese trayecto de mi adolescencia, cuando quedo embarazada de Camilo, ahí es donde sucedió algo que recuerdo que yo había quedado embarazada y tenía una fisura en la bolsa y los médicos me decían que ese bebé no iba a nacer, pero que haga reposo porque yo lo quería traer acá. Entonces me acuerdo que una chica me dijo, ¿por qué no vas a lo de una señora ahí en Ensenada a hacerte Reiki? Y yo algo sabía porque había leído un libro. Entonces, bueno, me voy a empezar a hacer sesiones de Reiki y a las 3 semanas que me voy a hacer la ecografía, mágicamente esa bolsa estaba toda restaurada. Los médicos no lo podían creer. Y a partir de ahí empecé a encauzar lo que es el Reiki, ¿no? Primero como sesiones y después me empecé a formar de Reiki. Y bueno, y ahí empecé a recordar o volver a reconectar con eso que desde chica tenía, ¿no? Y es como que iba pasando el tiempo, iba pasando los años y como que cada eso se hacía más latente en mí. Empezaste con este trabajo de Reiki, pero Ujú. después seguiste ese camino, ¿no? No te quedaste Sí, solamente con el Reiki. Empezó a ir no, gente a verte para sanación. ¿Veías resultados? sí, sí. Venían a casa a pedirme ayuda, mucha gente enferma, terminal. Bueno, mucha gente que padecía la mayoría problemas emocionales, ¿no? Como todo. Y bueno, y yo desde el Reiki y siempre había algo más en el Reiki, ¿no? Porque Claro. siempre había ahí alguna vocecita que me hablaba o que me daba una palabra para ellos. Y bueno, había gente que se ha curado y gente que la he acompañado en su transición hacia la otra vida, ¿no? Ujú. Lorena, vos después empezaste a ir a algunos lugares donde vos recibías la información que tenías que ir. Pero bueno, has tenido experiencias muy fuertes. A mí me gustaría que contaras alguna
por ejemplo, la de Puertas del Cielo en Capilla del Monte, la de el desierto de Atacama, donde estuvimos juntos. Bueno, contar un poquito eso. Sí. Bueno, yo a medida que seguí trabajando y seguí formándome, me formo en registros akáshicos y bueno, y a partir de ahí empiezo a recibir mucha información, ¿no? Una de esas lecturas, que fue en el 2016, ellos me hablan, ¿no?, de un lugar en donde yo iba a ser contactada, en donde ellos se iban a encontrar conmigo. Cuando decís ellos, ¿quiénes son? Bueno, los hermanos mayores. Ahora lo puedo decir, en ese momento pensaba que eran ángeles. Digo, bueno, no sé si me van a presentar algún ángel. Eh, pero bueno, son los hermanos mayores, ¿no? Los que están fuera del planeta, digamos. Los que están fuera del planeta, exactamente. Específicamente ellos. Y bueno, y me nombran un par de palabras muy claves que yo no entendía en ese momento. Me hablaron en un idioma quechua. Eso Me te iba a dijeron, preguntar, ¿en qué idioma te hablaban? sí, me hablaron en un idioma, me dijeron 2, 3 palabras en quechua, que yo recuerdo que en ese momento le hablé a mi profesora de chamanismo para preguntarle qué era. Y ella me dijo, tiene que ver algo con el águila, me dice, pero es una lengua muy nativa. Bueno, quedó. En ese entonces, en diciembre del 2016, unas amigas se van a vivir a Capilla y me invitan a que yo vaya. Entonces, bueno, voy y me dice, Lore, acá hay un lugar que, bueno, supuestamente hay contactos. Digo, me encantaría ir. Bueno, llegamos a Capilla. Que no es el Uritorco, aclaremos. No, 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 no. Llegamos a Capilla, yo fui con toda mi familia y con una amiga y el novio. Entonces era mi primera vez que conocía ese lugar. Bueno, estuvimos ahí y me hablan de Puertas del Cielo. Entonces yo digo, wow, yo quiero ir a Puertas del Cielo. Pero bueno, justo creo que había llovido mucho y me decía, mira, el camino es muy ripio, no creo que puedas entrar con la camioneta. Me dice, porque podés llegar a tener peligro, que hay una subida, que hay un montón bueno, de obstáculos, ¿no?, en el camino. Pero yo, como siempre, quería ir. Yo quería ir. Y recuerdo que antes de ir, ese día antes de ir, el día anterior, para mí fue una señal, porque llega una mina y me dice, una amiga, y me dice, ¿por qué no vamos a un cine que hay por acá? Me dice, cerca. Me dice, que es el cumpleaños de Fabio Serpa. Entonces yo le digo, ¿quién es Fabio Serpa? Me dice, ay, Lore, me dice, es un señor, me dice, que fue contactado, me dice, cumpleaños, y se ve que le hacen un aniversario, como que es un cumpleaños sorpresa. Entonces, bueno, me acuerdo que nadie me quería llevar, y agarramos una motito de por ahí que estaba y nos subimos las dos. Y cuando voy, yo me pensaba que era como una película, ¿no? Y cuando entro, lo veo a ese hombre ahí y me quedé impactada. Lo veía con un aura tan blanca. Y me quedé sentada y lo escuché y me quedé maravillada. Era la primera vez que conocí a él, bueno, que ahí hubo un montón de gente conocida después, ¿no? Cuando uno se empieza a meter en todo ese mundo, empiezas a conocer otro tipo de gente. Y creo que esa fue la primera señal de verlo a él. Y bueno, y al otro día me fui a Puertas del Cielo, llegamos a Puertas del Cielo, y bueno, me quedé ahí sentada, empecé a meditar, y bueno, y ahí empezaron a aparecer unas naves, me empezaban a hablar, me empezaban a decir, bueno, mira, nosotros vamos a estar acá, y aparecía una nave por un lado, me dice, y si te das vuelta, a tu izquierda estamos también, y ¿Vos aparecían. ahí fuiste con tu familia? Ahí fui con mi familia. ¿Y ellos también las vieron, las naves? Sí, ellos lo vieron, mis nenes lo vieron.
y no lo podían creer, estaban como, en un momento se asustaron porque imagínate, era la primera vez que se veía muy nítidamente que estaban las naves y que hacían flashes de luces, ¿no? ¿Y Como, tu como pareja? señales. ¿Tu pareja? Y él también, sí, él también él me dijo, nunca más me lleves a este lugar. Fue el que más se asustó, digamos. Sí, fue el que más se asustó, porque después de eso, me acuerdo que, bueno, se hizo muy de noche y ya había neblina, entonces tuvimos que bajar de una montaña donde yo me había quedado ahí. Y ellos me dicen, bueno, nos vamos a aparecer. Y recuerdo que nos quedamos ahí en la camioneta, estábamos todos en hilerita, ¿no? Estaban mis dos nenes, Mauro, bueno, Vale y en ese momento su pareja. Y recuerdo que nada, que contemplábamos las luces, ¿no? De ahí, de Earth. Y en un momento cuando me doy vuelta, veo dos seres muy grandes, altos, que venían caminando hacia nosotros. ¿Qué te pasó en ese momento? Me asusté. Me asusté y dije, vámonos de acá. Y bueno, y Mauro como sintió esa voz mía de miedo, se subieron todos a la camioneta y bueno, queríamos arrancar la camioneta y no podíamos y bueno, y en un momento pudo salir y bueno, y recuerdo que nos acompañaron las naves hasta casi la mitad del camino. Y Que nosotros Mauro te dijo, no cuentes más conmigo. no, él no quiso saber más nada, sí cree, sí respeta todo esto, pero ya, hasta ahí. Claro, demasiado te diría. Demasiado, demasiado. Y bueno, y a partir de ahí, nada, lo más loco, discúlpame que algo, mientras íbamos por ese camino, aparece un cartel, que yo tengo por ahí la foto, del nombre que me dijeron en nativo. Ah, mirá. Cuando veo, la miro a Vale, que yo le había leído eso que yo había recibido, y nos miramos, le digo, ahí está lo que ellos me dijeron. Así que bueno, me acuerdo que bajamos, nos sacamos una foto, le saqué foto al cartel que estaba con ese nombre nativo. ¿Te Digo, acordás bueno, lo que decía, Lore? ay, no, no recuerdo, no recuerdo. Pero cuando nos miramos con Vale dijimos, bueno, evidentemente acá está la señal, por acá era, Claro. ¿no? Bueno, hasta que llegamos ahí, bueno, y tuvimos esa experiencia. Y bueno, después de ahí empecé a seguir recibiendo información y en uno de los mensajes que ellos me hablan, bueno, me dijeron que todavía no estaba preparada para que ellos estén adelante mío porque tenía que superar el miedo mío. Que cuando esté preparada ellos iban a aparecer. Y bueno, y me hablan de Atacama. O sea, me nombran un par de lugares, ¿no? Que yo después investigando son vórtices de energía que hay acá en el planeta. Y me dicen que el próximo encuentro era en Atacama. Entonces, bueno, empiezo a googlear, le digo, ¿dónde es Atacama? Es en Chile, le digo, un desierto, le digo, ¿qué voy a hacer ahí? Le digo, ¿cómo llego? Bueno, y casualmente en el 2019, justo abro el Facebook, me aparece Ricardo González, que yo ni lo conocía, y dice que había una reunión en el desierto de Atacama. Entonces, bueno, nada, me anoté. Me anoté y yo no sabía ni a dónde iba, ¿no? Ni con qué me iba a encontrar. Pero bueno, me anoté, confié, sentí de que tenía que estar ahí, en ese lugar. Y bueno, y fui. Recuerdo tu imagen de llegar con tu carpita sola, armar la carpa, ya habíamos como casi 500 personas en ese lugar, que a vos te sorprendió mucho eso, porque no lo sabías. Y no tenías ni idea de lo que pasaba ni para qué estábamos ahí, que en realidad es un encuentro mundial por la paz, para elevar la masa crítica y poder mejorar un poco este planeta.
Y bueno, ahí armaste tu carpa y te quedaste. Sí, ¿te acordás? Qué lindo. Qué linda Qué, experiencia. qué hermosa experiencia. Eh, bueno, cuando llegué, yo veía que todos se conocían y todos se abrazaban. Le digo, bueno, ¿qué hago? Y bueno, y me uní a un grupo de mujeres bueno, que me sostuvieron amorosamente. Yo contando mi historia, me preguntaban qué hacía. Le digo, no, vine acá porque me dijeron que venga. ¿Pero quién? Le digo, no sé. Le digo, no sé, le digo, creo que son los maestros, los seres, los hermanos mayores, los de arriba. Y bueno, y llegué acá y fue todo perfecto porque me tomé un avión, me vine sola, como que fui guiada, fue todo perfecto, eso sí, porque fue todo súper perfecto. Eh, y bueno, y me quedé ahí. Ahí conocí a Ricardo, lo conocí a ustedes. Y bueno, y ahí sucedió también algo mágico, ¿no? Que después lo compartí con ustedes. ¿Qué es lo que te sucedió? Vamos a contarle a la gente. Bueno, nada, aparecieron ellos, me Fuera de lo que hablaba, era el contacto de Ricardo, vamos a decir, porque Ricardo sí, había previsto una hora de contacto, pero vos tuviste una experiencia como extra a todo lo que pasaba alrededor nuestro. sí, sí, es verdad. Antes del contacto, creo que fue a la mañana, ellos me pidieron que me aleje del grupo y que me vaya a un lugar en donde había un árbol y una flor. Bueno, y empecé a caminar guiada. Pasé por todo el lugar donde estaba el evento y bueno, y empecé a buscar y justo encontré ahí el árbol con la flor, entonces me quedé ahí sentada y empecé a meditar, ¿no? Empecé a cerrar los ojos, a meditar y bueno, y empezaron a aparecer una nave que pasó, empecé a filmar con mi iPhone eh, y bueno, nada, Y después fue revisando mágico. el video vimos algunos seres muy lejos en la ladera del Licancabur, que es el volcán que está, digamos, custodiando este desierto de Atacama. Sí, fue así. Yo estuve filmando, ellos me permitieron que los filme y bueno, y se ve, pasaban un par de naves después, ¿no? Mirando los videos, eh, había un par de naves y se veían muy, 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 muy de lejos unos seres que como que se movían, como que eran tridimensional, no sé, como que estaban en otra dimensión, ¿no? Pero se veía bien la figura de ellos. Y bueno, nada, me acuerdo que también que recibí información, me hablaron del ADN, de que algo se iba a modificar, ¿no? Estábamos Eh, pre-pandemia, vamos a decirlo, ¿no? claro, ni sabíamos que iba a pasar Tal eso. cual. Sí se Eh, dijo en ese encuentro que algo muy difícil para los humanos venía, algo que nos iba a Totalmente. cambiar, que nos iba a cambiar. No entendíamos nada en ese momento. No, no. Este, y bueno, vos recibiste esto de la modificación del ADN. ¿Esto qué Sí. significa, Lorena? Bueno, después de todo lo que sucedió en la pandemia, sabemos que algo está sucediendo, ¿no? De que nos quieren dormir, en cierto modo. Eh, No lo que sí... ellos, ¿Cómo? no ellos. No, no ellos, Claro. no. Porque en realidad ellos lo que me dijeron en ese momento es que nosotros tenemos que hacer una conexión con nuestra glándula pineal, ¿no? Con nuestra intuición. Tenemos que trabajar mucho con eso para que sigamos siendo guiados y no modificados. Ujú. Eh, y me hablaron, bueno, me hablaron de un gen, bueno, que después, bueno, estuve ahí investigando y nada, después llegué a la conclusión de que era todo lo que fue sucediendo en la pandemia y post pandemia, ¿no? Ujú. Eh, así que bueno, fue todo muy loco. Y de, En realidad fue hermoso.
porque bueno, ahí conocí un montón de gente, recibí este mensaje, me pasó algo muy, 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 muy significativo, que fue una de las noches que pasé del sábado a la noche, que casi me agarra una hipotermia del frío que hacía. Sí, porque en el desierto vamos a decir que de día hace mucho calor, pero de Sí, noche se congela todo, realmente. sí. Y recuerdo que sentí que un ser vino adentro de mi carpa y que algo hicieron en mi columna. No recuerdo qué, pero sí sentí como si fuese que me abrieron la columna y sentí como una atracción muy, como que si fuese me quisieran llevar adentro del Licancaur. Mm, Y bueno, y ahí me desperté, no vi nada, obvio, y después volví a cerrar los ojos y sentía que seguían acá como trabajando mi columna, ¿no? Entonces, bueno, nada. Y al otro día, bueno, eh, vivenciar todo eso, vivenciar lo de Ricardo, bueno, todo lo que pasó en ese evento fue magnífico, ¿no? Ahí entendí el por qué tenía que ir. claro. ¿Y después de ahí qué pasó? Eso hablamos del 2016. 19, No, perdón, eso fue 2019. de 2019. Sí. Y después de ahí, bueno, nada, me acuerdo que los fui a visitar a ustedes, les llevé lo que había visto, lo estuvimos ahí mirando. eh, y bueno, y después vino la pandemia. Claro. Así, vino la pandemia. Ellos ya hace tiempo, en el 2017, me decían que yo tenía que cerrar un ciclo donde yo vivía y me tenía que mover. Me lo decían permanentemente. Y yo, ilusa, pensaba de que me tenía que ir a Capilla del Monte porque me encanta, amo Capilla del Monte, amo ese lugar tan mágico. Le digo, bueno, evidentemente me tengo que ir a vivir ahí. Y bueno, me enviaron por acá, porque llegué acá. eh, Antes de venir me dijeron que tenía que ir a Monte Yasta, a ¿dónde más era? Me habían dicho que tenía que ir a Sedona también. Y bueno, estoy acá, todavía estoy acá, me estoy preparando para Para ese Montellano. encuentro. Vamos Sí. a decir que ahí estás con tu familia, que tu pareja está allí en Miami, están tus Uh-huh. hijos, ¿no? Es decir, se te dio la oportunidad de poder estar en familia. A veces no es tan fácil cuando te piden que te muevas de esos círculos y tenés que tomar la determinación de irte sola. En este caso se te dio todo redondito para poder estar en familia. Sí, es verdad, porque bueno, todo eso fue sola que lo hice, Claro. ¿no? Y sabía que, bueno, que muchas veces uno tiene que dejar ciertas cosas para tomar otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, nada, uno tiene esa misión y en base a eso se tiene que uno recordar y seguir moviendo, ¿no? En este plano. Lorena, Porque estás en Miami, ¿qué haces allí? yo lo que hago acá, sigo haciendo sesiones de Reiki, hago registros akáshicos online, doy cursos de registros akáshicos y también hago sanación. Ujú. Hago sanación. Dentro de unos masajes holísticos, hago la sanación con mis manos. Lorena, ¿cómo recepciona la gente de ese país estas cosas, estas medicinas complementarias? Mira, acá hay de todo, muy variado, ¿no? Y bueno, como en todos lados tenés las dos caras, Claro. ¿no? Tenés gente que vibra con esto y tenés gente que no, que está muy metida en su vida cotidiana, en su trabajo, y bueno, y no sale de eso, y bueno, y tampoco cree, Claro. ¿no? Ujú. Pero como todo, como en todos lados del planeta. Pero bueno, acá hay muy variado y yo siempre digo que va a llegar la gente que siempre resuena con tu llamado, Seguro, ¿no? seguro es así. Lore, ¿te estás preparando ahora para ir a Monte Yasta? Sí. A mí
me gustaría sacarte un poquito de este tema y pedirte una mirada desde allí, desde Miami, sobre nuestro país, porque creo que también vos tendrás alguna información. De hecho, Ricardo ha tenido informaciones de eventos que van a acontecer, y seguramente que vos también. ¿Cómo hablábamos un poco recién fuera de la conexión de que ni siquiera les llega a ustedes la temperatura que hace en la Argentina? Como que Sí, no es verdad. existimos. Es así, o sea, Argentina, nosotros siempre estamos con la mirada en el Fondo Monetario, con la mirada en Europa, pero ¿ellos nos miran a nosotros desde esos Obvio, países? obvio. O sea, todo se mira, ¿no? Ujú. Siempre hay una mirada mucho más elevada, ¿no? De todo lo 3D y lo terrenal que está sucediendo. Argentina es un vórtice energético muy fuerte y poderoso. Eh, y bueno, y está pasando por diferentes pruebas, ¿no? Ujú. Eso es. Está pasando por pruebas donde, bueno, los humanos tienen que estar más unidos. Casualmente, antes de ayer recibí un mensaje en donde ellos piden que nos unamos entre todos, que dejemos un poco el ego, el miedo, la inseguridad, esto de sentir que uno tiene que pertenecer y esto del poder y de todo eso que al ser humano y al hombre lo despoja, ¿no? Ujú. De su corazón. Ellos piden la unión, piden que sigamos unidos, que trabajemos para esa unión, ¿sí? Para conectarnos con esa intuición que está innata en nosotros, ¿no? Entonces, bueno, ese es el mensaje, de Vos sabés, que Lorena, que cuando vivimos la pandemia y el balance que hemos podido hacer post pandemia, con mucha gente de distintos estratos, ¿no? Con distintas profesiones, todos coinciden en que se ha dejado un poco lo material de lado para unirse desde el corazón, los amigos, la familia, como para rescatar esos valores que por ahí en la comodidad, entre paréntesis, en un lugar de confort donde no nos tenemos que preocupar por la comida, y ahora sí nosotros nos tenemos que preocupar por la comida, dejamos esas cosas de lado. Creo que esto que ellos dicen de la solidaridad y de la unión es algo que sí o sí lo vamos a tener que implementar porque solos no nos vamos a salvar de esto. Por lo menos acá en no, la Argentina, ¿no? Yo estoy hablando de la Argentina porque es el lugar donde me toca vivir, en una gran crisis donde uno ve hermanos que no comen, que duermen en la calle y que a uno se le parte el corazón. Entonces, decir, bueno, a ver, yo tengo 2 camperas, doy una, este, para que no pase frío, o comparto, o me preocupo por lo menos, ¿no? Yo creo que a eso apuntan ellos también, ¿no? A esa unión desde ese lado. sí, totalmente. Es más, dicen que uno tiene que volver al origen, Claro. ¿no? Es uno de los mensajes que está resonando muy fuerte en este momento y recuerdo que en la pandemia ellos dijeron, hay que volver al origen. Y el origen es, en realidad, lo natural, ¿no? Claro. Las plantas, la tierra, en donde tenemos que ponernos ahí bastante enraizados, muy, muy fuertes, ¿no? Para finalizar, porque ya se nos terminó el tiempo, aunque tendríamos para charlar todo el día, me gustaría que me dejes una reflexión de todo esto que has experimentado y que estás experimentando actualmente. ¡Wow! ¡Qué pregunta! La reflexión. Yo siempre digo de que el ser humano es ilimitado, es un ser ilimitado, es un ser que cuando uno se conecta desde el corazón puede manifestar lo que quiere, ¿no? Todos venimos con una misión, todos, con misiones chiquititas que tenemos que realizar acá. Algunos la recordamos, otros no,
otros fuimos como con la varita tocados, otros no, ¿no? Y bueno, nada, yo siento que unirse, que unirse desde el amor, que unirse desde el corazón, que unirse desde la fraternidad y la hermandad es lo que nos va a seguir conectando con un mundo mejor, ¿no? Conectando con todos los planos, trayendo el cielo a la tierra, ¿no? Claro. Que están sucediendo tantas cosas tan hermosas, ¿no? Que hay que mirar un poco más al cielo. Ujú. Totalmente. No mirar Sí, tanto para abajo, ¿no? Y no deprimirnos, tener esta cuota de optimismo. Sabemos que de las crisis salimos fortalecidos generalmente, así que sí. bueno, yo te agradezco, ha sido un placer encontrarte a través de Zoom. Alguna vez nos daremos ese abrazo que otras veces nos hemos dado. Seguramente no va a Sí, pasar mucho tiempo, pero bueno, estamos siempre en contacto y te agradezco mucho que hayas accedido a compartir con la gente que mira este programa, que son muchísimos a través de todo el país, para poder llevar una palabra así, de paz, ¿no? Yo de siento paz, sí. como que vos estás muy en paz, muy en tu eje, ¿no? Y el que quiera creer, que crea, y el que no, que siga buscando, digo siempre yo, ¿no? Es así la vida, nadie puede imponer nada. Así que Lore, un abrazo Totalmente. fuerte, 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 y nos estamos viendo. Muchísimas gracias a vos, Silvia, a Carlos, y bueno, gracias por haberme dado esta oportunidad bueno, de llevar esta palabra hacia las personas bueno, que van a mirar bueno, y que van a conectar con esto, ¿no? Y bueno, a seguir caminando en esta vida que es tan hermosa. Te mando un beso enorme para vos y para toda tu familia. Gracias, Silvia, gracias igualmente para ustedes también.